Este mensaje no está destinado a tranquilizarte. Está destinado a mantenerte donde estás. No intentes comprobar si estás solo. No intentes verificar lo que sientes. Esto no es una grabación de entretenimiento. Es una advertencia. Durante los últimos años, se ha documentado un aumento significativo de reportes relacionados con un fenómeno específico que ocurre en el límite exacto entre el sueño y la vigilia. El fenómeno no tiene nombre oficial. No porque no exista, sino porque nombrarlo lo vuelve más fácil de reconocer. Este archivo se refiere a el cómo. El evento de presencia en reposo. Y si alguna vez has sentido que alguien se sienta en tu cama cuando estás a punto de dormir, o cuando acabas de despertar, este mensaje es para ti. El evento de presencia en reposo ocurre exclusivamente cuando el cuerpo está inmóvil. No se manifiesta cuando caminas. No ocurre cuando hablas. No aparece cuando estás completamente despierto. Sucede cuando el cuerpo duerme, pero la mente no termina de hacerlo. Los primeros registros aparecen descritos como parálisis del sueño. Sin embargo, esa clasificación es insuficiente. La parálisis explica la inmovilidad. No explica la presencia. Los afectados describen una secuencia casi idéntica. Primero, el cuerpo se vuelve pesado. Luego, la respiración se vuelve consciente. Después, ocurre la sensación. No un ruido. No una voz. Una depresión clara en el colchón. Como si alguien se sentara lentamente a los pies de la cama. La primera fase dura pocos segundos. El cerebro intenta explicar la sensación. Es un espasmo. Es un recuerdo. Es mi peso moviéndose. Pero el cuerpo sabe que no es así. La presión es localizada, consistente, deliberada. No se desplaza. No rebota. Simplemente, está ahí. Muchos intentan mover los pies. No pueden. Otros intentan girar la cabeza. Tampoco pueden. En este punto, todavía estás a salvo. Aquí ocurre el error más común. El cuerpo deja de resistirse. La mente comienza a adaptarse a la idea de que algo comparte el espacio. No hay pánico inmediato. Hay una calma extraña, artificial. Los latidos se ralentizan. La respiración se vuelve superficial. Algunos describen una sensación de alivio momentáneo, como si ya no estuvieran solos. Este es el momento más peligroso, porque la presencia nota cuando dejas de resistirte. Uno de los reportes que nos ha llegado es sobre un hombre de 29 años, sin antecedentes psiquiátricos, sin trastornos del sueño diagnosticados y sin consumo de sustancias que pudieran alterar la percepción. Vivía con su pareja desde hacía más de 3 años, y según su propio testimonio, dormía profundamente la mayoría de las noches. El evento ocurrió un martes, poco después de la 1 de la madrugada. El paciente declaró que se había acostado con normalidad. Su pareja ya dormía a su lado. La habitación estaba en silencio, con la luz apagada y la puerta cerrada. Recordaba haber pensado en cosas triviales, el trabajo del día siguiente, un mensaje pendiente, antes de sentir que el sueño comenzaba a alcanzarlo. Fue entonces cuando notó el primer cambio. No fue un ruido. No fue un movimiento brusco. Fue la sensación clara, inconfundible, de que alguien se sentaba en la cama. El colchón cedió a la altura de los pies, de una forma lenta y progresiva, exactamente como ocurre cuando una persona se sienta con cuidado para no despertar a alguien más. El paciente declaró que no sintió miedo en ese momento. Su reacción fue automática. Asumió que se trataba de su pareja levantándose o acomodándose. Incluso llegó a pensar que quizá ella había ido al baño y estaba regresando. La presión permaneció. Pasaron varios segundos y el peso no se redistribuyó como debería. No hubo el típico movimiento posterior, ni el sonido de la cama ajustándose al cuerpo. El colchón seguía hundido, de forma constante, como si aquello que se había sentado no terminara de acomodarse. Fue entonces cuando el paciente comenzó a notar algo extraño. La presión no correspondía a un cuerpo humano. No era un peso concentrado, ni irregular. Era amplio, uniforme, demasiado estable. El colchón cedía más de lo que debería, como si el peso no tuviera una forma definida o como si estuviera distribuido de una manera que el cuerpo humano no puede lograr. El paciente intentó hablar. Quiso decir el nombre de su pareja.
No pudo emitir ningún sonido. No sintió que le faltara el aire, pero su garganta no respondió. El intento quedó atrapado en el pecho, sin convertirse en voz. En ese instante, intentó mover la mano derecha, apenas unos centímetros, para tocar el colchón y confirmar lo que estaba ocurriendo. La mano no respondió. No estaba rígida. No estaba dormida. Simplemente no obedecía. Fue en ese punto cuando la calma inicial desapareció. El paciente describió una sensación de alerta súbita, como si su cuerpo hubiera entendido algo antes que su mente. La presión en el colchón aumentó lentamente. No de golpe. No de forma violenta. Como si aquello que se había sentado decidiera quedarse. Entonces ocurrió algo que no pudo explicar racionalmente. La cama comenzó a hundirse más. No hacia los lados. No hacia el centro. Hacia abajo. El paciente dijo que tuvo la impresión de que el colchón estaba siendo presionado desde un punto que no podía ver, como si el peso no estuviera sobre la superficie, sino ligeramente por debajo de ella. Lo más perturbador, según su testimonio, fue la ausencia total de sonido. No escuchó pasos al levantarse. No escuchó respiración. No escuchó el roce de la ropa. Solo la sensación física de una presencia que no se desplazaba. Intentó cerrar los ojos con fuerza. No pudo. Antes de perder el conocimiento, el paciente tuvo una última percepción clara, la certeza de que aquello que estaba sentado en la cama no tenía intención de levantarse, pero tampoco de tocarlo. Era como si estuviera esperando algo. Una reacción. Una confirmación. El conocimiento se perdió de forma abrupta. No recuerda sueños. No recuerda transiciones. Despertó horas después, ya de día, con la luz del sol entrando por la ventana. Su pareja seguía dormida a su lado. La habitación estaba exactamente igual que la noche anterior. Durante unos segundos, pensó que todo había sido un episodio aislado, una pesadilla especialmente vívida. Hasta que miró la cama. En el colchón, a la altura exacta donde había sentido el peso, había marcas visibles. Hundimientos profundos, alargados, que no correspondían ni a su cuerpo ni al de su pareja. No tenían forma definida de piernas ni de caderas. Parecían más bien la impresión de algo pesado apoyado durante demasiado tiempo. El tejido estaba estirado de una forma irregular. El paciente afirmó que esas marcas no desaparecieron inmediatamente. Permanecieron visibles durante varias horas, incluso después de ventilar la habitación y cambiar las sábanas. Desde ese día, el sujeto no volvió a experimentar el evento, pero tampoco volvió a dormir profundamente. Declaró que, desde entonces, siempre se despierta varias veces por noche, con la sensación persistente de que la cama podría hundirse de nuevo en cualquier momento. Si el evento continúa más de un minuto, la presencia se ajusta. Ya no se limita a sentarse. Los reportes indican movimientos lentos, casi cuidadosos, como si algo aprendiera la forma del cuerpo humano. La presión puede desplazarse algunos centímetros. Nunca hacia arriba. Siempre hacia el centro del colchón. Algunos sienten el peso inclinarse. Otros describen el sonido mínimo de la tela estirándose. Aquí es donde muchos cometen el error irreversible. Intentan girarse. No lo hagas. Girarte no te libera. Te confirma. Otro de los archivos encontrados corresponde a una mujer de 41 años, sin historial clínico relevante, sin consumo de medicación para dormir y sin antecedentes de episodios de parálisis del sueño antes del evento. Vivía sola desde hacía varios años y mantenía rutinas estrictas. Misma hora para acostarse, misma lámpara encendida en la mesilla, mismo lado de la cama. El evento ocurrió durante una madrugada de invierno. La paciente declaró que se había despertado de forma abrupta, sin causa aparente. No había tenido una pesadilla previa ni un ruido externo que justificara el despertar. Simplemente abrió los ojos, con la sensación clara de estar completamente consciente. Durante los primeros segundos, todo parecía normal. La habitación estaba en silencio. La luz de la farola entraba débilmente por la ventana. El reloj digital marcaba una hora coherente. Su cuerpo estaba relajado, pesado, como suele estarlo al despertar de golpe en mitad de la noche. Entonces sintió el peso. No fue una presión inmediata ni violenta. Fue una presencia gradual, como si alguien se sentara con extrema lentitud en el borde de la cama.
El colchón cedió a la altura de los pies, con una precisión tan cotidiana que, por un instante, pensó que su mente estaba reconstruyendo un recuerdo. Pero la presión no se detuvo. El hundimiento del colchón continuó hasta alcanzar un punto incómodo, antinatural. No era el peso breve de alguien sentándose y acomodándose. Era un peso que no terminaba de decidirse. La paciente describió que el miedo no llegó de inmediato. Lo que sintió primero fue confusión. Intentó razonar. Pensó en su gato, aunque no tenía ninguno. Pensó en un espasmo muscular. Pensó en el colchón viejo. Entonces intentó girarse. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. El giro nunca se completó. La orden de moverse salió de su mente, pero no llegó a los músculos. El cuello se tensó durante una fracción de segundo y luego quedó bloqueado, como si algo hubiera interceptado la señal. No sintió dolor, pero sí una resistencia absoluta, como empujar contra una pared invisible. Fue entonces cuando percibió algo peor. No fue un sonido al principio. Fue una temperatura. El aire alrededor de sus piernas se volvió frío, localizado, demasiado preciso para ser una corriente. Luego llegó la sensación rítmica. Lenta. Regular. Respiración. No cerca del rostro. No junto al cuello. En las piernas. La paciente explicó que esa fue la parte más difícil de relatar, porque no se trataba de imaginar a alguien respirando, sino de sentir cómo el aire se desplazaba, como la tela del pijama se movía apenas con cada exhalación. No había peso adicional sobre las piernas. No había contacto directo. Solo la certeza física de algo inclinado hacia ella, demasiado cerca, respirando con calma. Intentó contener la respiración. No funcionó. La respiración ajena no se alteró. No se aceleró. No respondió. Continuó con un ritmo estable, casi paciente, como si no necesitara aire del mismo modo que ella. La paciente relató que, durante esos segundos, tuvo una certeza muy clara. Aquello sabía que ella estaba despierta. El evento duró exactamente 3 minutos y 12 segundos, medidos posteriormente al comparar el momento del despertar con el primer movimiento voluntario registrado después. Durante todo ese tiempo, la presión en el colchón no varió y la respiración permaneció constante. No hubo palabras. No hubo contacto. Solo presencia. Cuando terminó, no hubo transición. La presión desapareció de golpe. El colchón recuperó su forma normal en un solo movimiento, como si nunca hubiera estado ocupado. La sensación de bloqueo se desvaneció al mismo tiempo, permitiéndole moverse de nuevo. La paciente se incorporó de inmediato, jadeando, con el pulso acelerado, mirando el lugar exacto donde había sentido la presencia. No había nada. La habitación estaba intacta. El silencio era normal. El aire había recuperado su temperatura habitual. Esa noche no volvió a dormir. En los días posteriores, no volvió a experimentar parálisis del sueño. Nunca más sintió el peso ni la presencia. Sin embargo, desarrolló una respuesta inmediata al acto de apagar la luz. Cada vez que intentaba dormir a oscuras, su cuerpo reaccionaba con ansiedad extrema, incluso antes de acostarse. Actualmente, la paciente duerme siempre con luces encendidas. No luces suaves ni de ambiente, sino iluminación completa. Ha declarado que no teme a la oscuridad en sí misma, sino a la posibilidad de volver a notar el colchón hundirse sin previo aviso. Según sus propias palabras, mientras pueda ver la cama, siento que no hay espacio para que algo se siente. En eventos prolongados, la presencia intenta parecer humana. No habla. No toca. Imita. Algunos oyen el sonido de una respiración sincronizada. Otros sienten como el colchón se ajusta al ritmo de su propio cuerpo. Es importante que entiendas esto. No está intentando asustarte. Está intentando encajar. Si alguna vez experimentas el evento de presencia en reposo, sigue estas instrucciones sin excepción. No te muevas. No intentes girarte. No hables. No respires de forma exagerada. No intentes comprobar si hay alguien. No intentes despertar por la fuerza. El evento termina solo si no recibe confirmación. En algunos casos documentados, la presencia realiza una acción final. Una presión adicional. Breve. Localizada. Casi como si comprobara algo.
Los expertos creen que este es el momento en que decides si perteneces o no. Los que se mueven aquí no vuelven a reportar el evento, porque no vuelven a despertarse del todo. El archivo DOM31 es considerado uno de los registros más delicados del conjunto, no por lo que muestra, sino por lo que confirma. A diferencia de otros casos, aquí no contamos con un testimonio posterior completo ni con una reconstrucción verbal coherente de la experiencia. Lo único que se conserva es una grabación de audio recuperada del dispositivo personal del paciente. El sujeto, cuya identidad permanece clasificada, activó la grabación de forma manual antes de dormir. Según los metadatos, no era un hábito recurrente. No existían grabaciones previas similares. El gesto parece haber sido impulsivo, como si el paciente anticipara que algo iba a ocurrir, aunque no supiera exactamente qué. La grabación comienza con normalidad. Durante los primeros segundos solo se escucha el sonido ambiente de una habitación en reposo, un leve zumbido eléctrico, quizá de un cargador enchufado, y la respiración tranquila del paciente. El ritmo es lento, profundo, propio de alguien que se encuentra en el umbral del sueño. Pasados unos 40 segundos, la respiración cambia. No se acelera. Se vuelve consciente. Es el mismo patrón que aparece descrito en otros archivos. El instante en que el cuerpo empieza a dormir, pero la mente se mantiene alerta. No hay movimientos registrados. No hay palabras. Solo una ligera irregularidad en la inhalación, como si el paciente hubiera notado algo sin comprender aún qué. Al minuto exacto, el colchón emite un sonido casi imperceptible. No es un crujido fuerte. Es un ajuste leve, una presión gradual sobre la superficie, muy similar al sonido que hace una cama cuando alguien se sienta con cuidado. Este detalle es clave, porque coincide con la primera manifestación física del evento de presencia en reposo descrita en otros casos. A partir de ese momento, el audio registra 2 respiraciones. La primera es la del paciente. La segunda, no puede atribuirse con certeza. No es más fuerte. No es claramente distinta. Pero no sigue el mismo ritmo. Mientras la respiración del paciente se vuelve superficial, contenida, la otra permanece lenta, estable, constante. No se superponen. No se sincronizan. Se alternan, como si compartieran el espacio sin interferirse. Este fenómeno ya había sido teorizado en archivos anteriores. La fase de imitación pasiva, en la que la presencia ajusta su comportamiento para no provocar una reacción inmediata. No busca asustar. Busca permanecer. Durante casi 2 minutos, la grabación continúa así. No hay palabras. No hay movimientos bruscos. Solo 2 respiraciones en una habitación oscura. En el minuto 2,6 segundos, la respiración del paciente se detiene por completo durante un instante. No es apnea del sueño. Es contención voluntaria. El cuerpo parece estar intentando hacerse invisible, como si la quietud absoluta pudiera cancelar lo que está ocurriendo. Y entonces sucede. A los 2 minutos exactos, una voz se escucha muy cerca del micrófono. No es un susurro agresivo. No es una orden pronunciada con autoridad. Es una voz baja, calmada, casi cuidadosa. Dice solo una frase. No te muevas. La voz no coincide con la del paciente. El timbre es distinto. La entonación no corresponde a nadie conocido. Tampoco coincide con la voz de ningún otro testimonio registrado en archivos similares. No hay rastro de ansiedad ni urgencia. Al contrario, la frase se pronuncia como si fuera una recomendación, no una advertencia. Este detalle es fundamental. En todos los protocolos establecidos posteriormente, la instrucción de no moverse aparece como una medida defensiva. Sin embargo, en este caso, la instrucción proviene de la propia presencia. Esto sugiere una fase avanzada del fenómeno. Una fase en la que la entidad ya no necesita provocar pánico ni forzar una reacción. Puede permitirse guiar. Puede permitirse hablar. Después de la frase, la grabación continúa durante 18 segundos más. Solo se escucha una respiración. No la del paciente. No hay sonidos de lucha. No hay jadeos. No hay movimientos abruptos. La grabación se detiene de forma abrupta, como si el dispositivo hubiera sido apagado o como si hubiera perdido energía. El paciente fue encontrado con vida a la mañana siguiente, inmóvil en la cama, con signos claros de agotamiento extremo.
No recordaba haber activado la grabación. No recordaba haber escuchado ninguna voz. Declaró únicamente haber despertado con la sensación persistente de que había pasado la noche entera sin moverse, como si su cuerpo hubiera obedecido una orden que su mente no recordaba haber recibido. Desde ese día, el paciente nunca volvió a experimentar el evento de presencia en reposo, pero tampoco volvió a dormir sin dejar algún dispositivo grabando. Según los analistas del archivo, el caso DOM 31 confirma una hipótesis inquietante. El fenómeno aprende. Aprende cuándo moverse. Aprende cuándo esperar. Y, en algunos casos, aprende cuándo hablar primero. Si esta noche, cuando el ruido del día se haya apagado y la habitación quede suspendida en esa calma artificial que solo existe antes de dormir, al cerrar los ojos sientes que algo cambia. Si notas que el colchón responde de una forma distinta, si percibes una presión lenta, cuidadosa, como si alguien se sentara sin hacer ruido, sin intención de despertarte. Recuerda esto. No es un sueño. No es un recuerdo mal colocado. No es tu mente fabricando miedo en la oscuridad. Y no es tu cuerpo fallando. Tu cuerpo, en realidad, está reaccionando correctamente. Es tu mente la que todavía no quiere aceptar que hay presencias que solo existen cuando dejamos de movernos. Esto no aparece mientras caminas. No se manifiesta cuando hablas. No ocurre bajo la luz del día. Aparece cuando estás quieto. Cuando ya no representas una amenaza. Cuando el mundo cree que has dejado de observar. Y se va solo si continúas así. No intentes comprobar. No intentes girarte. No intentes despertar del todo. El impulso de moverte no es tuyo. Es una prueba. Si sientes la presión aumentar, si el peso parece ajustarse, si el colchón se hunde un poco más, como si aquello estuviera encontrando la postura correcta, permanece inmóvil. No tenses los músculos. No aceleres la respiración. No intentes hacerte notar. No te muevas. Porque moverte no te libera. Moverte responde. Y hay algo que debes entender antes de que el silencio vuelva a cerrarse sobre ti. Lo verdaderamente aterrador no es sentir que alguien se sienta en la cama. Lo verdaderamente aterrador no es notar el peso, ni la presencia, ni la certeza de que no estás solo. Lo peor es el instante exacto en que algo decide que ya te has dado cuenta. Porque en ese momento, la noche deja de observarte. Y empieza a quedarse contigo.